Había una vez un rey que lo tuvo todo. Sabiduría como nadie jamás ha tenido, riqueza más allá de lo imaginable, fama que traspasaba las fronteras de su nación, un hombre que hablaba con Dios y fue escuchado. Ese hombre fue Salomón, hijo del rey David, el constructor del templo, el autor de proverbios que han atravesado siglos, el hombre que según las Escrituras recibió un don divino para gobernar con justicia y discernimiento. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Cómo terminó su historia? ¿Cómo puede alguien tan favorecido, tan elevado, tan bendecido, acabar sus días en el más profundo arrepentimiento y soledad? Imagina a Salomón en sus últimos años, anciano, sentado en su trono, rodeado de sirvientes, de oro, de monumentos a su grandeza, pero con el corazón vacío, mirando hacia atrás, contemplando una vida que, a pesar de su brillo exterior, se había desviado de su propósito. En su reflexión final escribió: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Estas palabras no fueron de un hombre pobre o derrotado por otros. Fueron escritas por alguien que había conocido el esplendor, que había alcanzado las cimas del poder, que había sido respetado y temido, y sin embargo, al final comprendió que todo aquello que había perseguido no podía llenar el vacío que había en su alma. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo pasó Salomón de ser un joven piadoso que pidió sabiduría a Dios a ser un hombre que construyó altares para ídolos extranjeros? ¿Dónde comenzó la grieta que, con los años, derrumbó al reino más glorioso de Israel? Estas no son preguntas antiguas, son preguntas que siguen vigentes hoy, porque, como Salomón, todos enfrentamos decisiones que moldean nuestro destino. Todos somos seducidos, en mayor o menor medida, por el poder, el prestigio, el deseo. Y todos, en algún momento, nos preguntamos: ¿vale la pena todo esto? ¿Estoy viviendo con propósito o simplemente acumulando lo que algún día perderé? La historia del último día de Salomón no es solo una advertencia, es una invitación a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre en qué estamos construyendo nuestra vida, a preguntarnos si lo que buscamos nos acercará a nuestro propósito o nos alejará de él. En este relato exploraremos los momentos que marcaron su ascenso, su gloria, su caída y su despertar espiritual. Porque en el final de su vida, Salomón comprendió una verdad que muchos nunca llegan a ver, que todo lo que el mundo ofrece es pasajero, y que solo en Dios puede encontrarse lo eterno. Este es su legado, esta es su confesión, y esta puede ser también, si lo permitimos, nuestra transformación. Salomón no nació siendo rey, fue el hijo de un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Pero incluso siendo el heredero, su camino hacia el trono no fue simple ni garantizado. La historia de su ascensión al poder está marcada por una elección divina, una súplica humilde y una sabiduría sin igual que cambiaría el destino de Israel. Cuando David envejeció y su salud comenzó a deteriorarse, surgieron disputas internas sobre quién lo sucedería. Aunque Adonías, otro de sus hijos, intentó coronarse a sí mismo, fue Betsabé, la madre de Salomón, quien junto al profeta Natán recordó al rey David la promesa que había hecho, que Salomón reinaría después de él. David cumplió su palabra y Salomón fue ungido rey de Israel. Aquel momento no solo fue el inicio de un reinado, sino el comienzo de una historia que sería contada por generaciones. Muy temprano en su mandato, Salomón tuvo un encuentro extraordinario. Una noche en Gabaón, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Ante semejante oferta, cualquier otro habría pedido poder, victorias o riqueza. Pero Salomón, consciente del peso que significaba liderar al pueblo escogido, respondió con humildad: «Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?».
La petición agradó profundamente a Dios. No solo le otorgó sabiduría como ningún hombre antes o después de él, sino que también le prometió riqueza, honor y una vida larga si permanecía fiel. Y así comenzó el esplendoroso reinado de Salomón. Pronto, su sabiduría fue puesta a prueba. 2 mujeres acudieron a él, disputándose la maternidad de un mismo niño. Ambas afirmaban ser la madre. No había testigos, no había evidencia, solo la palabra de una contra la otra. Salomón propuso una solución impactante: partir al niño en 2 y entregar una mitad a cada mujer. Una de ellas gritó desesperadamente que el niño no fuera herido, que se lo dieran a la otra. La otra guardó silencio. Entonces Salomón supo la verdad. La verdadera madre era quien prefirió perder a su hijo antes que verlo morir. Este juicio se hizo conocido en todo Israel y más allá. La gente reconoció que la sabiduría de Dios estaba con él, pero su fama no se limitó a su capacidad de juzgar. Salomón fue también un erudito. Compuso más de 3000 proverbios y 1005 cánticos. Habló de árboles, de animales, de naturaleza, de política, de moral. Su conocimiento abarcaba desde lo espiritual hasta lo científico. Personas de todos los rincones del mundo conocido venían a escucharlo. Una de ellas fue la reina de Sabá. Había oído hablar tanto de Salomón que decidió verlo con sus propios ojos. Viajó con una gran comitiva cargada de riquezas y le planteó preguntas difíciles, enigmas, asuntos complejos. Salomón respondió a todo con facilidad. Impresionada, la reina confesó: «Lo que oí en mi tierra sobre tu sabiduría y tus obras era verdad, pero no lo creí hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Y he aquí, ni la mitad me había sido dicha. Tu sabiduría y prosperidad superan todo lo que oí». Esta visita marcó un reconocimiento internacional del impacto de Salomón. No solo era rey de Israel, era un símbolo mundial de sabiduría divina. Y entre todas sus obras hubo una que eclipsó a las demás: el Templo de Jerusalén. Durante años, su padre David había soñado con construir una morada permanente para el Arca del Pacto, pero Dios le había dicho que no sería él, sino su hijo, quien lo edificaría. Salomón cumplió ese mandato. Reunió materiales preciosos: cedro del Líbano, oro, plata, piedras talladas. Reunió artesanos de toda la región. Durante 7 años, el templo fue edificado con precisión y reverencia. Cuando estuvo terminado, Salomón reunió al pueblo y a los líderes de Israel para su dedicación. Hizo una oración solemne y apasionada, reconociendo la grandeza de Dios y suplicando que siempre escuchara a su pueblo desde ese lugar santo. Dijo: «Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, que cumples el pacto y la misericordia con tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón». En respuesta, una nube llenó el templo. La gloria de Dios descendió, señalando su aprobación. Con esto, el reino de Israel alcanzó un nivel de esplendor sin precedentes. Bajo el reinado de Salomón se consolidó la unidad nacional, se fortaleció la economía, floreció la cultura y se cultivó una devoción inicial que reflejaba la bendición divina. En este punto de la historia parecía que nada podría salir mal. Todo lo que tocaba Salomón prosperaba, su pueblo lo admiraba, las naciones lo respetaban y Dios estaba con él. Pero lo que comenzó con humildad y obediencia estaba a punto de enfrentarse a una nueva etapa. Una etapa donde el éxito se transformaría en exceso y la bendición en prueba. Durante los años siguientes, Salomón consolidó su poder como ningún otro rey en la historia de Israel. Su reinado no fue solo sabio y justo, sino también extraordinariamente próspero. Fue una época de oro, tanto literal como simbólicamente. Las Escrituras afirman que el rey Salomón sobrepasaba a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, y no era una exageración.
Salomón estableció rutas comerciales estratégicas entre Egipto y Mesopotamia. Sus puertos se llenaban de naves que partían hacia tierras lejanas y regresaban cargadas de tesoros: oro, plata, marfil, especias, animales exóticos como monos y pavos reales. El esplendor de Israel era tal que la plata perdió su valor. Era tan común que se consideraba de poco aprecio. Los ingresos de Salomón eran colosales. Solo en oro puro recibía cada año 666 talentos, lo que equivaldría hoy a más de 20 toneladas de oro. Esta riqueza se reflejaba en cada rincón del palacio real. Su trono fue una maravilla de la artesanía, tallado en marfil y recubierto completamente de oro fino. Tenía 6 escalones custodiados por 12 leones, uno a cada lado de cada peldaño. No había trono semejante en ningún otro reino. Los vasos del palacio eran de oro. Todos los utensilios del famoso Palacio del Bosque del Líbano también eran de oro puro. Nada era de plata. El nivel de lujo y esplendor era tan alto que incluso los visitantes extranjeros quedaban sin palabras. Y no se trataba solo de riqueza. Salomón promovió un ambiente de cultura, ciencia y espiritualidad sin precedentes. El conocimiento florecía bajo su liderazgo. Israel se convirtió en un centro de intercambio de ideas, de sabiduría práctica y teológica y de crecimiento intelectual. Hombres sabios de otras naciones buscaban audiencia con Salomón, deseosos de escucharlo hablar sobre la naturaleza, la conducta humana, la justicia y la voluntad de Dios. Pero el mayor símbolo del auge de su reinado fue, sin duda, el Templo de Jerusalén. Construido como una casa para el Dios de Israel, el templo fue el centro espiritual y cultural del reino. Allí, el pueblo ofrecía sacrificios, celebraba las fiestas sagradas y reconocía públicamente la soberanía de Dios. Desde todos los rincones del mundo conocido llegaban regalos, tributos y visitantes para conocer al rey y ofrecerle honra. Su reputación era tan grande que incluso pueblos enemigos reconocían su superioridad. Este fue el punto más alto, un momento en la historia donde todo parecía estar en su lugar. Salomón había cumplido con su parte, gobernaba con sabiduría, mantenía la paz, edificaba obras majestuosas y guiaba a Israel en el temor del Señor. Para el ojo humano, su éxito era total. Ningún enemigo lo derrotaba, ninguna crisis lo sacudía. Tenía poder, respeto, inteligencia y una relación con Dios que parecía inquebrantable. Pero precisamente allí, en lo alto, donde el mundo aplaude y admira, es donde el corazón humano puede volverse más vulnerable. Porque cuando no hay necesidad aparente, cuando todo marcha bien, es fácil olvidar de dónde viene la bendición. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir. Detrás del oro y los cánticos, detrás de las fiestas y los proverbios, comenzaba a formarse una grieta silenciosa. Una grieta que no se veía desde fuera, pero que lentamente comenzaba a crecer en el interior del rey. La prosperidad de Salomón, que había sido una señal de la bendición de Dios, comenzó a convertirse en una carga peligrosa. La abundancia material trajo consigo nuevos desafíos, tentaciones, alianzas estratégicas que, aunque políticamente útiles, espiritualmente serían devastadoras. Salomón, el hombre que pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal, comenzaría a fallar precisamente en esa área, y aunque su trono permanecía firme, su alma empezaba a desviarse del camino. El auge del reino de Salomón fue real, glorioso y sin igual, pero también fue el preludio de un giro dramático en su vida, la cumbre donde estaba a punto de perder de vista el fundamento que lo había sostenido, porque a veces la cima no es el lugar más seguro, sino el más peligroso. En el punto más alto de su gloria, Salomón parecía inquebrantable, rodeado de riquezas, aclamado por naciones y reverenciado por su sabiduría.
Era difícil imaginar que algo pudiera desviarlo de su propósito. Sin embargo, fue precisamente en esa cima donde comenzó su caída. El declive espiritual de Salomón no fue repentino, fue lento, progresivo, casi imperceptible. Como una pequeña grieta en un muro fuerte, se fue ampliando con el tiempo, alimentada por decisiones aparentemente inofensivas, pero profundamente peligrosas. Todo comenzó con sus alianzas matrimoniales. En lugar de confiar en Dios para la seguridad de su reino, Salomón comenzó a establecer vínculos políticos mediante el matrimonio con mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Estas mujeres no compartían la fe del Dios de Israel. Provenían de culturas que adoraban a otros dioses y practicaban rituales que Dios había prohibido explícitamente. La ley mosaica había advertido con claridad: no os uniréis con ellas, ni ellas con vosotros, porque desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón ignoró esta advertencia. No solo se casó con una o dos extranjeras, sino que acumuló 700 esposas y 300 concubinas. Lo que en un principio fue una estrategia política, con el tiempo se convirtió en un lazo espiritual. Salomón comenzó a amar a estas mujeres profundamente, y su amor por ellas lo llevó a tolerar sus costumbres religiosas, y luego a adoptarlas. Permitió la construcción de altares a dioses paganos como Astarte, Quemos y Moloc. Lugares altos fueron edificados en colinas cercanas a Jerusalén para que sus esposas pudieran ofrecer sacrificios. Pero lo más trágico es que el propio Salomón participó en estos actos de idolatría. El hombre que una vez dedicó el templo al Dios vivo, ahora levantaba santuarios para divinidades extrañas. El rey que proclamó: teme a Dios y guarda sus mandamientos, ahora ofrecía incienso a ídolos de piedra y metal. Este desvío no fue solo una cuestión de rituales, fue una traición al pacto, un quebrantamiento de la relación sagrada que Dios había establecido con él. El mismo Dios que se le apareció en sueños y le prometió sabiduría y bendición, también le había advertido que su fidelidad era la clave para sostener el trono. Pero Salomón eligió ignorar esa condición. Con el paso del tiempo, su corazón se fue endureciendo. Ya no buscaba a Dios con la misma intensidad, ya no se apoyaba en su sabiduría divina. En su lugar, confiaba en sus alianzas, en sus riquezas, en su poder político, y así, lentamente, el rey sabio se convirtió en un rey dividido. Sus prioridades cambiaron, su enfoque se desvió. Su alma, que una vez se deleitaba en la presencia de Dios, ahora se encontraba rodeada de ídolos silenciosos y promesas vacías. Las Escrituras son claras. Su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. A diferencia de David, quien pecó, pero siempre regresó con un corazón arrepentido, Salomón se mantuvo en su error durante años. Este fue el verdadero comienzo de su caída. No fue una batalla perdida ni una invasión extranjera, fue una rendición interna, una claudicación de su integridad, un abandono de su primer amor. Y aunque por fuera el reino aún lucía imponente, por dentro el cimiento comenzaba a quebrarse. Lo que parecía sólido comenzaba a desmoronarse. La historia de Salomón nos recuerda que el enemigo más peligroso no siempre está afuera, a veces está dentro. En el orgullo, en la autosuficiencia, en la falsa seguridad de pensar que nada puede hacernos caer. Pero hasta el más sabio, si se aleja de Dios, puede perder el rumbo. Dios había sido paciente con Salomón, le habló en sueños, lo bendijo con sabiduría, lo enriqueció con honores y le permitió gobernar un reino próspero. Pero incluso la paciencia divina tiene un límite cuando el corazón se vuelve persistente en el error. El juicio no vino por sorpresa. Dios había advertido claramente a Salomón sobre las consecuencias de apartarse de su camino. En una segunda aparición, ya en Jerusalén, el Señor le recordó:
Si tú o tus hijos os volviereis de en pos de mí, y no guardaréis mis mandamientos, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado. Pero Salomón no escuchó. Su corazón ya no se inclinaba hacia el Dios de su juventud. El trono seguía intacto, pero la relación con el cielo se había fracturado. Entonces vino el veredicto. Dios envió a un profeta con un mensaje contundente. Por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto, ciertamente arrancaré de ti el reino y lo daré a tu siervo. Este anuncio marcó el principio del fin del reino unido de Israel. No sería en los días de Salomón, sino en los de su hijo Roboam. A causa del amor que Dios tenía por David, permitió que Salomón terminara sus días en el trono. Pero el castigo estaba sellado. No fue un castigo impulsivo. Fue justo, necesario, consecuencia directa de la rebelión del rey. Mientras tanto, Dios comenzó a levantar adversarios. Surgieron enemigos en el norte y el sur. Edomitas y sirios comenzaron a desafiar el poder de Israel. Jeroboam, un joven siervo de Salomón, fue llamado por el profeta Ahías, quien rasgó su manto en 12 pedazos y le entregó 10, simbolizando que él gobernaría sobre la mayoría de las tribus de Israel. Salomón, al enterarse, trató de matar a Jeroboam, pero ya era tarde. El plan de Dios se cumpliría. Detrás de estos movimientos políticos y conflictos externos había una realidad espiritual ineludible. Salomón había fallado al Dios que lo eligió. Había traicionado la confianza divina por placeres temporales y conveniencias humanas. La historia, entonces, da un giro dramático. El rey, que antes era ejemplo de obediencia y sabiduría, ahora es protagonista de una tragedia anunciada. El juicio de Dios fue firme, pero también mezclado con misericordia. No destruyó de inmediato el legado de David. No aniquiló a Israel. Dio una generación más, pero lo que había comenzado como un reino glorioso terminaría fragmentado por dentro. Salomón ya no era el joven sabio de Gabaón. Ahora era un anciano cargado de peso espiritual, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Y lo más doloroso no fue perder el control político, sino la pérdida de la comunión con Dios. El rey Salomón había conocido la cima de la gloria. Desde su trono de oro, había gobernado con sabiduría, construido obras majestuosas y disfrutado del respeto de las naciones. Pero ahora, al final de su vida, ya no era el joven brillante que impactaba con sus juicios. Era un hombre mayor, cansado, silencioso, un hombre rodeado de lujos pero asfixiado por el peso del arrepentimiento. Aquel último día no fue de celebración, fue de introspección. Sentado en la soledad de su palacio, rodeado de recuerdos, Salomón contemplaba su vida. Ya no buscaba aprobación, no pronunciaba discursos, no recibía embajadores, solo pensaba en lo que fue y en lo que pudo haber sido. En su mente desfilaban imágenes del pasado, el templo siendo dedicado con cantos y sacrificios, su oración elevándose al cielo, pidiendo que Dios habitara entre su pueblo, la nube de la gloria divina llenando aquel lugar sagrado, su corazón ardiendo de devoción, temblando ante la presencia de Dios. Pero esos tiempos ya no estaban, se habían ido, reemplazados por altares extraños, rituales vacíos y un corazón dividido. Fue entonces cuando Salomón escribió lo que sería su testimonio final, el libro de Eclesiastés. No como rey en plenitud, sino como hombre quebrantado por la experiencia. Un predicador que, desde el polvo de su caída, clamaba a las generaciones futuras. «Vanidad de vanidades», dijo el predicador, «vanidad de vanidades. Todo es vanidad». Esas no eran palabras poéticas, eran confesiones. Eran gritos de un alma que había probado todo lo que el mundo podía ofrecer y no encontró satisfacción duradera. Salomón no se negó ningún placer, lo tuvo todo: viñedos, palacios, jardines, servidores, música, banquetes, mujeres, poder. Y sin embargo, después de todo, dijo:
Miré todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Sus riquezas no le trajeron paz. Sus conquistas no le dieron propósito. Sus logros no llenaron el vacío que dejó su distancia de Dios. Uno de los pasajes más conmovedores de Eclesiastés revela con claridad su tormento. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Pero luego miré todas las obras que mis manos habían hecho, y vi que todo era vanidad y correr tras el viento. Estas palabras no nacen del resentimiento, sino de la lucidez. Son el fruto amargo de quien comprende, aunque tarde, que se ha desviado del camino. Pero dentro de esa oscuridad hay una luz. Salomón no murió ciego espiritualmente, reconoció su error, admitió su necedad y desde ese dolor dejó una enseñanza poderosa. No dijo, no tengas éxito, no dijo, no disfrutes de la vida, dijo, recuerda a tu Creador en los días de tu juventud. Y al final del libro deja una de las conclusiones más sabias que un hombre puede escribir. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta frase es el resumen de su vida, el eco de su alma en el ocaso, la confesión del rey que tuvo más que nadie, y que finalmente entendió que sin Dios todo era nada. El último día de Salomón no fue glorioso a los ojos humanos. No hubo desfiles, ni aplausos, ni fuegos encendidos en su honor, pero fue glorioso en un sentido mucho más profundo. Fue el día en que abrió los ojos del alma, reconoció que había fallado, lloró por lo que perdió y habló con humildad a quienes vendrían después. Ese día el rey volvió a ser siervo, el sabio volvió a aprender y el hijo, al fin, recordó al padre. La historia no termina en derrota, sino en redención silenciosa. No porque todo fue reparado, sino porque Salomón dejó una advertencia y una esperanza. Puedes tener el mundo entero, pero si pierdes tu conexión con Dios, pierdes lo esencial. Sus palabras siguen vivas porque hablan a cada generación. Nos invitan a detenernos, a pensar, a no repetir sus errores, y nos muestran que incluso el más sabio puede caer, pero también puede volver a mirar al cielo. Al llegar al final de esta historia, es imposible no detenerse y pensar en nuestra propia vida. Salomón fue un rey como ningún otro, sabio, rico, admirado, lleno de dones y oportunidades. Comenzó con un corazón entregado, caminó con Dios, hizo obras que inspiraron generaciones. Pero también se desvió, se distrajo, se perdió, y aún así, su voz sigue hablándonos. Desde las páginas del Eclesiastés, desde los salmos que escribió, desde su historia que fue preservada por siglos, su mensaje resuena con fuerza. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas no son palabras religiosas vacías, son el testamento de alguien que probó todo y regresó al principio. Tal vez tú, como Salomón, has buscado significado en el éxito, en el placer, en las conquistas, en el reconocimiento. Tal vez te has desviado un poco, o mucho, pero si algo nos enseña esta historia es que nunca es tarde para regresar. No importa cuánto hayas construido si lo hiciste lejos del fundamento correcto. No importa cuántos logros acumules si no están anclados en la verdad eterna. Hoy es un buen día para redefinir el rumbo. Hoy puedes tomar una decisión distinta, una decisión que no solo afectará tus días, sino tu eternidad. Este video no es solo una biografía bíblica, es una invitación a mirar más allá de lo inmediato, a examinar tu corazón, a reencontrarte con tu propósito en Dios. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la ignores, compártela, medítala, habla con Dios, pregúntale, ¿estoy viviendo para lo que realmente importa? Y si la respuesta es no, recuerda, aún estás a tiempo de volver,
porque la verdadera sabiduría no consiste en saber muchas cosas, sino en vivir conforme a la verdad que transforma.